El Comité de Ministros votará el polémico proyecto minero portuario Dominga, el cual pretende instalarse en el sector de La Higuera, en la región de Coquimbo. El proyecto, que viene desde hace años discutiéndose, implicaría una inversión de 2.500 millones de dólares y tendría una jornada, más bien tendrá hoy una jornada clave en su tramitación, pues el Comité de Ministros volverá a pronunciarse sobre la iniciativa que hace 5 años fue rechazada durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en el segundo mandato de la expresidenta. En el Congreso, varios parlamentarios, principalmente oficialistas, manifestaron estar en contra del proyecto con un lienzo que tenía la consigna "No a Dominga". Los parlamentarios pidieron al gobierno rechazar esta iniciativa para proteger un ecosistema único en el mundo. Desde la oposición hay opiniones divididas. Sin embargo, hay quienes señalan que el Comité de Ministros debe aprobar el proyecto pensando en el beneficio económico. Mientras tanto, el gobierno hizo un llamado a no adelantar resultados y confiar en la institucionalidad. Eso en cuanto a lo que ocurre en el Congreso, pero también hay que considerar lo que ocurre en la propia comunidad. Hoy estuvo, o ayer más bien, en nuestro canal, el alcalde de la zona y es partidario del proyecto, y muchas asociaciones de pescadores, taxistas, gente que vive en la zona, por el impacto económico justamente que tendría esta medida. Es decir, esto es en esencia un proyecto controversial, por lo cual hay que mirar en estricto rigor el mérito que tiene, los efectos que podría tener, perjudiciales o beneficiosos, y tomar con toda seriedad, más que ideología, una buena decisión para el país, para esa región, hacia el futuro. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y justamente vamos a tomar contacto con Sebastián Pavlovich, que es ex superintendente de salud. Por lo tanto, este tema desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista jurídico, pero también desde los usuarios, y conocer el mundo de la salud, por llamarlo de algún modo simple, es importante la experiencia. Sebastián, buenas noches, gracias por recibirnos y por tu tiempo. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Partamos por lo que ocurrió hoy para después ir entrando en lo específico y que tú nos expliques más o menos cuáles pueden ser los riesgos reales, ¿no es cierto?, de que haya un colapso general y sistémico, si es que lo haya a tu juicio o no. Hoy el gobierno se junta y da una señal de tranquilidad, o al menos de estar ocupándose de una crisis, porque las ISAPRES decían: nuestro problema no es que obviamente no queramos cumplir el fallo de la Corte Suprema, se cumplen como en cualquier Estado de Derecho y nadie lo duda, ni nadie podría dudarlo. El punto es que hay 6 meses para ver cómo vamos a cumplirlo y nadie nos ha dicho nada, han pasado 2 meses y hay incertidumbres. ¿Crees que esta reunión ayuda a ir aclarando al menos esa variable? Yo creo que sin duda, bueno, yo no estuve en la reunión, así que no conozco el detalle de lo que se conversó, pero sin duda creo que permite primero despejar un tema que es clave, que es que el gobierno está asumiendo un rol frente a esta crisis que probablemente no buscó y lo tomó quizás un poco de sorpresa, si se quiere, pero no buscó ni produjo. Claro, pero que en el fondo pero hay que solucionarlo. De eso se trata de gobernar. Claro, por supuesto, pero hay que hacerse cargo. Hacerse cargo de muchos problemas que no provocaste, y probablemente quieres gobernar para hacerte cargo justamente de problemas que no provocaste. Entonces, eso es una señal muy importante. En el fondo, se asume la responsabilidad, el rol que le cabe al gobierno, ya sea que la solución que encuentre sea por una vía como administrativa, si se quiere, en el fondo vinculada a la capacidad de interpretación que tiene la superintendencia de la ley o del fallo, y de su capacidad para impartir instrucciones, o eventualmente hacer indicaciones a un proyecto de ley o a alguno de los proyectos de ley que están presentados, o presentar un proyecto de ley que obviamente va a tener que hacerse cargo eventualmente de los aspectos específicos de impacto que tiene el fallo, y probablemente también algunos otros temas para que sea una reforma que, por muy corta que sea, no sea interpretada como el gobierno no quiere que sea interpretada, es decir, como un simple salvataje de estas compañías. Exactamente, que no sea la medida de un sector, efectivamente. Claro. Sebastián, ¿qué ley? Porque alguien uno escucha o lee a los analistas, dice, bueno, el gobierno no tiene mucho que hacer porque esto es un fallo de la Corte Suprema. Otros dicen, sí, el gobierno podría hacer,
por ejemplo, presentar algún proyecto. Tú algo forzaste ahí, un proyecto de ley corta para buscar una salida. Desde tu recomendación como experto, estuviste en cargos de relevancia en esta materia, ¿qué podría hacer el gobierno para solucionar algo que, no tengo todos contentos, pero que impida el colapso de un sistema de salud que nos importa a todos? Yo creo que antes de eso probablemente es necesario poder tratar de entender por qué se podría producir ese colapso. En el fondo, por qué el fallo de la Corte, que en el fondo todos deberían entender que la Corte no tuvo en su intención, si uno lee el fallo, que el sistema se desfondara. Entonces, ¿por qué podría tener este impacto? En el fondo, una duda perfectamente razonable. En el fondo, ¿por qué toda una industria podría caer? Lo que ocurre es que el sistema, pese al fallo, esta historia es relativamente larga, en el fondo, pese a que el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 declaró contrario a la Constitución un paquete de normas que regulaban las tablas de factores que habían sido aprobadas en la reforma del 2005, la forma en que se aplicó ese fallo del Tribunal Constitucional, de alguna manera lo que dijo fue, ¿sabe qué? La tabla de factores ya no va a servir para reajustar precios, por lo tanto usted está en un tramo y va a seguir pagando lo mismo pese a que puede cambiar de tramo, pero sí va a seguir sirviendo para tarificar, porque quizás había otras alternativas para interpretarlo, pero al fondo se optó por esa interpretación, la superintendencia allá por el año 2010, que debía seguir sirviendo para tarificar porque ese era el diseño legal que estaba vigente. ¿Ya? O sea, pese a que el Tribunal Constitucional declaró contrario a la Constitución algunas normas, no reemplazó esas normas por otras, por lo tanto quedó un vacío y con lo que quedó de normas vigentes, en el fondo lo que se dijo, bueno, finalmente las tablas de factores están incorporadas a los contratos, por lo tanto se siguen aplicando para efectos de tarificar. Supongo yo que eso se hizo en su época en el entendido de que el llamado del Tribunal Constitucional en el año 2010 fue colegisladores resuelvan este problema. Y pasó más de una década y los colegisladores no lo pudimos resolver. Los que en algún momento tuvimos algún grado de responsabilidad durante este tiempo. Entonces, el año 2019, la superintendencia, de alguna manera, haciendo algo contratexto expreso de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque expresamente el Tribunal Constitucional en 2010 dijo que la superintendencia no tiene facultades para hacer esto corresponde a una materia de ley. La superintendencia, atendido que había pasado tanto tiempo, se atrevió y lo hizo, y nadie lo cuestionó, y en el fondo se empezó a aplicar para todos los contratos que se empezaron a suscribir a partir de ese momento. Y eso permitió o sirvió como argumento para que se empezara a judicializar nuevamente el tema de tabla de precios, pero por el tabla de factores, perdón, pero por el lado del fondo de que la tabla de factores permitía el cobro de sobreprecios. Y a partir de eso, finalmente la Corte Suprema dice, ¿sabe qué? Lo que debería aplicarse es esa tabla fijada por la superintendencia en el 2019. Claro. No precisa si tiene que ser desde que está vigente, si desde que se dictó el fallo o incluso con anterioridad a ese proceso. Pero el impacto fundamental, todos ponen un poco el acento en lo que eventualmente tendría que devolver el sistema a los afiliados. Pero esas devoluciones de alguna manera dependen de la capacidad del sistema para hacerse cargo de ese mayor gasto o de esos ingresos, porque en el fondo esos recursos se gastaron, digamos, algunos, los que fueron utilizados se repartieron, digamos, en el fondo, pero la mayoría se gastó en financiamiento de prestaciones de salud, por lo tanto no es que haya un saco con dinero escondido bajo la cama, digamos, aquí en el fondo solo con los ingresos futuros eventualmente se podría pagar el monto que sea que haya que devolver. Y ahí está, creo yo, el quid del asunto, que este recálculo puede implicar que en el fondo todo el sistema pierda ingresos que son necesarios para que siga funcionando. Para el en el futuro, fondo, claro. El sistema se equilibra con un equilibrio entre ingresos y gastos. Y ya ese equilibrio ya se rompió hace un buen rato, digamos, llevamos 2 años prácticamente con pérdidas, por lo tanto, en el fondo, si tú a eso agregas una pérdida de ingresos, que nadie quería plantear un número básicamente para no generar expectativas, pero en el fondo parece evidente que en el fondo si hay un grupo de personas que deja de pagar lo que estaba pagando antes y nadie
incorpora esos recursos adicionales, por otro lado, en el fondo va a ir una disminución de ingresos y esa disminución de ingresos puede generar, en el fondo, un desequilibrio mucho más grave que el que ya se experimenta en términos de ingresos y gastos. Y es ahí el quid del asunto. En el fondo, si eso se resuelve, bueno, si hay que devolver algo, se podrá devolver. Si eso no se resuelve, no va a haber nada que devolver porque no va a haber sistema, no va a haber financiamiento, ni siquiera para las prestaciones que hoy día se están otorgando, y menos para esas eventuales devoluciones. Por lo tanto, el problema tiene esa complejidad. Ese escenario que dices tú, si no se devuelve, es decir, las ISAPRES dicen, ¿saben qué? Levantan las manos, nosotros no tenemos cómo responder, no tendremos ingresos hacia adelante, no tenemos plata hacia atrás, aunque por muchos años ganamos plata, pero los últimos 2 no tenemos cómo pagar. Allí es donde se produce, se tranca como la rueda de la bicicleta con un palo, y ahí es donde se puede ocurrir el daño sistémico. Claro, porque el daño sistémico, en el fondo, ¿por qué se podría producir? Porque si bien las ISAPRES están obligadas a mantener en garantía un equivalente de las deudas que están registradas o facturadas, hay un porcentaje de prestaciones que están otorgadas pero que no han sido facturadas, que es una cifra medio negra, si se quiere, en el fondo, que puede ser un 10, un 20, un 30 o incluso un más por ciento de lo que está garantizado. Y que en el fondo, como es promedio, puede haber algunos prestadores que tengan una deuda muchísimo mayor a la que está registrada, que puede ser el 50%, 70% o el 100% de la deuda registrada. Y en el fondo, cuando se tranque la pelota, si se tranca la pelota, además tienen preferencia en el pago los afiliados. Y por lo tanto, lo que se defina que tengan que devolver en relación con el fallo se comería prácticamente todas los excedentes, o sea, todas las garantías, y por lo tanto, en el fondo, no habría recursos para pagar las deudas a los afiliados en parte, pero principalmente a los prestadores de salud, tanto a los grandes como a los pequeños, a los integrados como a los no integrados, y por cierto, a los profesionales. Sí. Es eso finalmente lo que alertó, por ejemplo, al Colegio Médico, cuando hace unos pocos días dijo, a ver, ojo, aquí esto no es solo un problema que puede afectar a los accionistas de la ISAPRES, sino que en el fondo tiene un efecto dominó sobre todo el sistema, y que finalmente se va a traducir en afectar el acceso a salud de millones de beneficiarios. Déjame ver si entendí bien, porque hay algunas palabras técnicas que nos pueden complejizar. Si es que llegan a caer, tienen garantías, ¿no es cierto?, las ISAPRES, estas son las ISAPRES, todo esto. Las ISAPRES, vamos a suponer que dicen, ¿saben qué? Nosotros no seguimos porque hacia adelante no podemos seguir, no nos da el negocio, no podemos, ya. Deben plata, tienen que pagarle excedente a sus afiliados, porque la Corte Suprema ha indicado que desde el 2019 hay que devolverle lo que pagaron de más, ¿no es cierto? Y además, las ISAPRES tienen que pagarle a todas las clínicas y servicios médicos a los cuales, cuando un usuario va, cobra, después la ISAPRE paga, ¿no es cierto? Entonces, sí. Tú dices, esta es una ISAPRE que se declara en bancarrota, tienen que pagarle prioritariamente con esta mitad de sus recursos a los afiliados, tienen prioridad, y luego a los prestadores de salud que ya atendieron a las personas. Y para darle un dato que estuve leyendo, las ISAPRES en su conjunto le deben a las clínicas y centros médicos algo así como 560.000 millones de pesos. ¿Estoy en lo correcto? Es una cifra monstruosa. Eso es la cifra. Sí, entonces, si es que no queda ISAPRE, la ISAPRE le paga a las personas, queda un poquitito o algo, no le alcanza a pagar a todas las clínicas y centros médicos, los centros médicos quedan con algo impago y pueden colapsar. ¿Ellos también? ¿De eso estamos hablando? O sea, yo creo que de eso estamos hablando. Dependiendo de la magnitud, dependiendo del prestador, sin duda esto puede tener un impacto. O sea, si por ejemplo, un prestador no está suficientemente diversificado y tiene una atención preferente con una ISAPRE, que es la que tiene más problemas, en el fondo, que le impacta de mayor manera el fallo de la Corte Suprema, en el fondo, todos esos activos por cobrar que tiene se van a esfumar. En el fondo, no va a tener contra qué. Porque además, como esta no es una industria que sea intensiva en capital, en el fondo no hay bienes prácticamente a los cuales echar mano, digamos, en caso de que haya una quiebra. Entonces, claro. Ahora, tampoco es que vaya a pasar de un día para otro. La ley contempla indicadores, alertas, la superintendencia monitorea, hay planes de ajuste y contingencia, la posibilidad de que la superintendencia intervenga, nombre un funcionario o un interventor externo, después en proceso de licitación de cartera, eventualmente para que las otras ISAPRES se hagan cargo pero en el fondo,
ese es un proceso que en el papel funciona de manera muy sencilla. Sí, Sebastián. Pero en la práctica funciona afectando la atención de salud de las personas. Eso lo hemos experimentado en el sistema hace poco tiempo, hace un par de años y hace 20 años también. Vamos a suponer, estos son escenarios hipotéticos, que fracasan o colapsan las ISAPRES, no le puede pagar a las clínicas, colapsan al menos una parte del sector de prestación de salud privado, clínicas o centros médicos. Ese es un gran problema porque nos quedamos los chilenos y chilenas, más allá de qué procedencia sea, si son público o privado, con menos lugares para atención. Hay que decir que entiendo que un 40% de las personas de FONASA se atienden en el sector privado y después eso se paga, ¿no es cierto? Es así, creo que tú me corriges si está bien la cifra. Claro. Entonces, si es que desaparecen algunas o quiebran... Más probablemente. Por lo tanto, incluso aquí viene a afectar, pasamos a la tercera etapa, a las personas afiliadas a FONASA, que muchas de ellas se van a quedar sin poder ir a atender su patología o su tratamiento porque habitualmente lo hacen en centros médicos o clínicas privadas. Ahí donde vendría el colapso sistémico, más la sobrecarga del sector público, que ya tiene sobrecarga en atrasos de hospitalizaciones, operaciones y filas largas. ¿Ese es lo sistémico? Sí. Podría tener ese efecto sistémico, en el fondo, para los afiliados del sistema público que se atienden en prestadores privados, cuya principal fuente de financiamiento son las ISAPRES. Si bien el FONASA es un gran comprador para algunos prestadores de salud, claro. Si cualquier de estos prestadores en el fondo no solamente no le pagan, sino que además dejan de tener en el fondo esta fuente de ingreso, obviamente que pueden entrar en un colapso y eso eventualmente podría comprimir la oferta de redes privadas para los beneficiarios del sistema público. Pero ellos también podrían verse afectados, los que se atienden en prestadores públicos, por la llegada de beneficiarios con preexistencias, claro, que no sean admitidos en seguros complementarios de salud o no sean atractivos para las ISAPRES que sobrevivan al colapso. Por eso, los funcionarios, los usuarios de FONASA se afectarían por dos cosas. Primero, porque tendrían menos prestadores en el sector privado para ir a atenderse, y segundo, que el sector público quedaría totalmente sobredemandado si es que desaparece el sector privado y se vienen todos al sector público. Entonces, los hospitales o las prestaciones no darían abasto. Si ya no dan mucho abasto, darían menos abasto. O sea, es un efecto directo a esos usuarios públicos. Sin duda. Lo que pasa es que además es sutilmente un poco más complejo en el sentido de que finalmente, si todos pasáramos de golpe a FONASA, en el fondo, alguien podría decir, bueno, la gente pasa con sus cotizaciones y por lo tanto vienen recursos frescos al sistema y por lo tanto el sistema no debería sufrir, todo lo contrario, debería recibir además estos recursos que son en promedio de cotizaciones más altos que lo que se cotiza en FONASA. Pero la flexibilidad que tiene el sector público para hacerse cargo no solamente del uso de esos recursos, sino de la atención de esos miles de beneficiarios adicionales es como mínimo dudoso. Pero además, muchos de esos beneficiarios del sistema privado van a tener la capacidad de seguir contratando seguros complementarios, internacionales incluso, que de hecho ha aumentado la oferta de esos seguros internacionales justamente porque se está mirando, digamos, este escenario de riesgo. Entonces, los que llegarían a FONASA no solamente eventualmente traerían recursos, sino probablemente, aunque traigan más recursos, traen probablemente más gasto que el que aportan en términos de ingreso. Entonces, va a exigir probablemente un esfuerzo fiscal adicional. Y eso sería algo que al menos resultaría contradictorio con todo el discurso que tenemos, en el fondo, que es para beneficiarios que hasta ahora no necesitaban subsidios estatales, vamos a agregar recursos al sistema, pero no para atender a los beneficiarios que hoy día están en listas de espera, sino para los nuevos que van a llegar. Y eso sería, yo creo, muy difícil de explicar. Sebastián Pablo, te quiero agradecer mucho por este tiempo y para entender un tema que es en sí complejo, pero que uno ya lo va entendiendo porque la ciudadanía, lo demuestra en las encuestas, en fin, ya le empieza a preocupar porque le llega a chilenos y chilenas normales y corrientes en todo Chile. Sebastián, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Encantado, cuando quieran. Que esté muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta de inmediato, revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con David Maldonado. Gracias, Matías. Bueno, vamos de lleno con la información nacional. Esta noche un funcionario de la Policía de Investigaciones falleció tras ser baleado
aparentemente en un asalto en la puerta de su casa. Tomamos contacto con Carlos Melín, quien tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, David? Claro, como tú lo señalabas, es un hecho que ocurrió justo en este sector, en esta intersección acá en Goicolea con Alonso Ercilla. Digo, la noticia que es la del momento, obviamente, producto de este asesinato del funcionario de la Policía de Investigaciones, el comisario Daniel Valdés Donoso, quien habría recibido entre 3 y 4 disparos cuando estaba haciendo uso de su tiempo libre acá en esta intersección, y en lo que aparentemente habría sido un intento de robo de su vehículo es que es asesinado. Es por eso que en este momento está la Policía Civil trabajando en el lugar. Esto ha concitado obviamente la atención de las autoridades que incluso se dirigieron hasta el hospital Barros Luco, donde fue llevado este funcionario policial y donde se constata finalmente y se confirma que pierde la vida. Esto ocurre a eso de las 22 horas aproximadamente. Fue informado oportunamente por nuestra señal Televisión Nacional cuando ocurre esta situación. De hecho, hay imágenes también de uno de los sujetos que propina al menos en diferentes oportunidades balazos en contra de esta persona, que están siendo intensamente buscados por la Policía de Investigaciones y en un trabajo arduo durante las últimas horas. Como comentaba este funcionario, cuando ocurre esta situación es llevado hasta el hospital Barros Luco, hasta donde también se dirigieron tanto el director institucional de la Policía de Investigaciones como la propia ministra del Interior, Carolina Toá, reuniéndose también con familiares, en este caso con la madre de este funcionario. Sus hermanos vienen viajando, nos explicaba la ministra, y entregando las condolencias por este trágico suceso que enluta una vez más a esta institución. De hecho, tenemos palabras, declaraciones de las autoridades, de la ministra del Interior, de la fiscal también, Nadia Mondiglio, que se refirió a este evento, y por supuesto del general director de la Policía de Investigaciones. Pasemos a revisar aquellas declaraciones. Daniel Valdés ha sido un comisario de la PDI dedicado a investigar delitos relacionados con la propiedad intelectual. Hoy día ha fallecido en el entorno de su vehículo, se está investigando la situación. Nuestro compromiso es hacer todo lo que está en manos del Estado, todo lo que nos permite la ley, para que estas situaciones no se repitan de esta manera. La información de atentado a un funcionario nuestro con un arma de fuego, en la que le produce la muerte después de alrededor de 3 a 4 disparos. La investigación se ha tomado desde el primer minuto, en coordinación con el Ministerio Público. Estamos avanzando en las diligencias tendientes a ubicar al o los autores de este hecho. Están todas las competencias y las capacidades de la Policía de Investigaciones de Chile puestas a disposición de la investigación de estos hechos. Solamente tenemos que efectivamente se encontró un vehículo con las características que fue en la comuna de La Pintana, y se encuentran realizando también las diligencias en atención a ese vehículo que eventualmente habría participado en el lugar de los hechos, que fue en la comuna de La Cisterna. Esta causa va a ser asumida por el fiscal regional Héctor Barros de la Fiscalía Sur, junto a la Fiscalía de Alta Complejidad de la misma Fiscalía, lo cual ya se encuentra conversado por nuestro fiscal regional con el fiscal nacional recién asumido, el fiscal Valencia. ¿Detenidos? Hasta el momento no tenemos detenidos. Claro, como decía la fiscal, se ha encontrado un vehículo, esta camioneta en la comuna de La Pintana, en la que eventualmente habrían estado estas personas participando de este hecho bastante lamentable para este funcionario policial. Repetimos, el comisario Daniel Valdés Donoso, que pertenece a la dotación BRIDEPI, que es la Brigada de Delitos de Propiedad Intelectual, quien fallece al recibir, como decía en las palabras que veíamos y que escuchábamos, entre 3 y 4 disparos prácticamente, que son los que finalmente le terminan quitando la vida a este policía, David. Así es, Carlos, a estar atentos a la información, a cómo va a avanzar la investigación. Recordar que la ministra daba antecedentes de que hay información, de que hay etapas investigativas para el desarrollo y justamente para encontrar a las personas que fueron quienes les dispararon a este funcionario de la Policía de Investigaciones. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, nosotros cambiamos de tema a menos de 2 días para la votación que define el futuro de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. El Ejecutivo cambió la estrategia. El secretario de Estado lideró su propia defensa para intentar convencer a la oposición de rechazar el libelo. Efectivamente, el ministro se comunicó conmigo. El ministro Jackson se contactó conmigo. Hay asesores que han tratado de tomar contacto conmigo. Desde mensajes de texto hasta llamados telefónicos, las intensas gestiones que ha desarrollado el ministro Jackson a 2 días de que la Cámara vote el libelo en su contra. Acusación constitucional por la que tomó la iniciativa y comenzó a contactar directamente a los parlamentarios ante el incierto resultado de este jueves. El domingo recibí en mi WhatsApp. Y también me contactó vía WhatsApp. Me envió a mí lo que tiene que ver con su defensa. Consultas como ¿te llegó mi defensa o la pudiste revisar? Fueron parte de los mensajes enviados por el secretario de Estado. Cambio de actitud, señalan algunos, frente a una relación con el Congreso que desde que lideraba Las Express fue más que complicada. Me parece muy bien que el ministro converse con los y las parlamentarias y eso demuestra que ha sido una falacia cuando se dice que él no tiene vínculos con el mundo parlamentario. Llama la atención que después de varios meses, hoy día algunos parlamentarios hayan sido por primera vez contactados por parte del ministro. Solo cuando está a punto de perder su puesto, se acuerda de que hay parlamentarios en este Congreso. Cambio de estrategia del Ejecutivo luego de que parlamentarios acusaran ausencia del ministro de Desarrollo Social en el despliegue y búsqueda de respaldos al interior de la Cámara. A mí me sorprende que se busque criticar a el ministro y a los ministros en general por falta de gestión política y también por exceso de gestión política. No es que creo que se esté acercando más, yo creo que efectivamente hoy día se acercó, principalmente por esta situación compleja que está viviendo. Ofensiva contra Giorgio Jackson, cuyos cálculos dicen desde La Moneda no ser tan pesimistas. Además de los votos oficialistas, el Ejecutivo apunta a conseguir el apoyo de independientes y de sectores no alineados. Estamos conversando con los parlamentarios que no son de oposición, también con los parlamentarios que son de oposición, así que al menos hemos estado tratando de que no haya ningún parlamentario ni parlamentaria que no tenga esos argumentos en su consideración. Definiciones que se mantienen en suspenso en algunos casos. En RN, por ejemplo, admiten que no hay una sola voz en el tema, mientras la ADC no ha definido aún la manera en la que votarán. Otros ya fijaron su actuar. Para nosotros hoy día la decisión ya está tomada y vamos a avanzar en esto. Como comité son 7 votos que hoy día cuentan para poder acusar al ministro constitucionalmente. El ministro Giorgio Jackson no ha tenido un desempeño brillante como ministro. Su paso por el Congreso dejó mucho que desear. Sin embargo, para mí, esos no son motivos suficientes para apoyar en principio una acusación constitucional. La acusación constitucional no tiene ningún fundamento jurídico ni constitucional. El problema de Giorgio Jackson son sus cualidades personales y las rencillas o rencores o conflictos que acumuló a lo largo de más de una década en el Congreso. Para que la acusación avance se necesita de mayoría absoluta en la Cámara. El objetivo es evitar que el libelo prospere porque en el Senado se estima que sería aún más complejo contener los apoyos por los difíciles capítulos que protagonizó. Cuando hay una gestión en que no dialoga con todos los actores, en que hay un plantearse de una manera distinta, con una superioridad moral, claramente eso le pasa la cuenta. Complejo escenario para el ministro Giorgio Jackson, que enfrentará este jueves cara a cara a la Cámara. Cómo actuarán los diputados todavía es una incógnita. Lo cierto es que de aprobarse el libelo sería un golpe directo al corazón del gobierno. Y la jornada de este martes se publicó en el diario oficial la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente y con esto comenzó a correr el calendario electoral. El CERVEL recordó que los ciudadanos tienen 10 días para cambiar de domicilio para la próxima elección e hizo un llamado a los partidos políticos a inscribir a tiempo las candidaturas. El reloj comenzó a correr para el servicio electoral con el fin de organizar la elección del próximo 7 de mayo. Este martes se publicó en el diario oficial la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. Con ello comienzan a correr los plazos y los ciudadanos tendrán hasta el próximo 26 de enero para cambiar su domicilio electoral. Voy a la 6ª región, son 2 horas y media para allá. Así que no, súper, que no había alcanzado a hacerlo la otra vez. No hay para qué, porque ahí me acomoda, me acomoda. Yo no necesito porque sé dónde está mi local, así que me queda cerca, estoy súper cómodo con eso.
El CERVEL llamó a los ciudadanos a ingresar correctamente su nueva dirección en caso de cambio para garantizar que su local de votación sea el más cercano al domicilio. Pero no solo los votantes tienen plazos que cumplir, los partidos políticos tienen que inscribir candidaturas a más tardar el 6 de febrero. Quedan solo 3 semanas de negociaciones para lograr esos pactos electorales. Queremos hacer un llamado a los partidos políticos a declarar los pactos electorales y sus candidaturas dentro de ese plazo, dándose el tiempo necesario para ingresar correctamente los datos con anticipación y no esperar a última hora. Llamado que llega en medio de tensas negociaciones. En el oficialismo, la más compleja, aún no se define si irán en 1 o 2 pactos. Los partidos tendrán una nueva reunión el próximo viernes y en el PS incluso hay posturas divididas respecto de cómo formar alianzas electorales. Tenemos que trabajar con un sentido de responsabilidad y eso implica fortalecer una opción unitaria. Nosotros creemos que hemos funcionado mejor hasta el momento estando en camas separadas que estando bajo un mismo dormitorio. Para evitar un divorcio es que las conversaciones se están dando en forma transversal, incluso entre parlamentarios y presidentes de partido, todo por la presión de los que desean 2 listas del oficialismo, la del PPD presente desde iniciadas las conversaciones. El espíritu del PPD respecto a 2 listas ha sido de verdad ampliar la base social del gobierno, poder hacer énfasis en distintas identidades, pero de una mirada propositiva. Vamos a seguir conversando y buscando la mejor forma de enfrentar esta elección. Estamos con toda la disposición a que podamos trabajar en conjunto y poder presentar las mejores candidaturas porque el adversario está enfrente. Se da la posibilidad de ir más allá e incorporar a todos los que estuvieron por el apruebo en la campaña pasada. Y eso implica incluso invitar también a la democracia cristiana. La DC, eso sí, ya ha dicho que no quiere ir en una lista con el Frente Amplio y el Partido Comunista. En la otra vereda estaría definido que no hay pacto con el Partido Republicano y la duda es si la alianza de Chile Vamos se extiende a Amarillos por Chile y Demócratas. Que vamos a apoyar a las y los mejores si es que no hay, ¿no es cierto?, algún acuerdo con algún sector. La responsabilidad de aquellos que no quieren finalmente un proceso y no entienden que hay que reeditar el espíritu del 4 de septiembre ha sido el Partido Republicano. Las negociaciones por las listas se dan en paralelo a la búsqueda de expertos para el nuevo proceso constituyente, definición que debe cerrarse los próximos 10 días porque con la publicación de la reforma los plazos comenzaron a correr no solo para el CERVEL, sino también para los partidos políticos. Y las ISAPRES y el gobierno volvieron a sentarse a la mesa en medio de la crisis financiera que enfrenta el sector. La ministra de Salud hizo un llamado a la prudencia y la responsabilidad en medio de voces que piden un rol más activo de la moneda. Estoy súper preocupada y no sé si se van a terminar las ISAPRES o no. Lo más grave es la gente, es la población, la clase media, qué sé yo, que puede entrar a ISAPRES. Uno cómo va a actuar, o sea, no te va a aceptar otra, va a ser muy difícil. Es la incertidumbre que hoy sienten más de 3 millones de chilenos afiliados a las ISAPRES. ¿Cuál será el futuro de las administradoras privadas? Eso es lo que muchos se preguntan, luego que éstas advirtieran estar en riesgo de quiebra tras un fallo de la Corte Suprema que las obliga a regirse por la tabla de factores del año 2019 y por ende retrotraer las alzas en los planes. A mí me asusta mucho, porque los hospitales, la fila es tremenda. ¿Dónde se va a atender la gente? ¿Qué va a pasar con todos los centros que son particulares? Estoy bastante preocupada por el asunto de la ISAPRE, porque yo estoy en una ISAPRE. Y por ahí la gente comenta que vamos a tener que pasar todos a FONASA y si ahora hay una lista de espera gigantesca en FONASA, imagínate con 3 millones de personas más. Para abordar esas decenas de dudas que tienen los afiliados es que las 6 ISAPRES del sistema se reunieron con la ministra de Salud. Se retomó la mesa de trabajo, instancia que busca ser un punto de partida para las certezas que claman desde el sector privado. Valoramos el hecho de que la ministra haya convocado a esta mesa de trabajo. Nos parece que esto es el reconocimiento del gobierno de que hay una crisis que debe ser enfrentada y se debe ser solucionada. Y vamos a seguir con este plan de trabajo durante lo que queda del verano como para tener una respuesta que dé estabilidad al sistema. Las señales son de tranquilidad, de prudencia y de responsabilidad en relación a lo que se ha hablado de las ISAPRES. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. La Corte Suprema dio un plazo de 6 meses a la Superintendencia de Salud para que defina una hoja de ruta sobre cómo las ISAPRES deben adecuarse a este fallo. Las gestoras han venido insistiendo en la necesidad de apurar dicho plazo
para disminuir la incertidumbre que enfrentan los distintos actores del sistema. En definitiva, se requiere del gobierno un sentido de urgencia en relación a esto, dimensionar el tamaño de este problema y cómo eso eventualmente puede impactar más adelante tanto a los prestadores privados y su funcionamiento, como además el funcionamiento del sistema público de salud. Estamos actuando responsablemente y en ese sentido, obviamente que nos hemos tomado más tiempo porque no queremos equivocarnos en aquellos cálculos. Decirle a la ciudadanía que esté tranquila, que efectivamente estamos llevando a cabo este proceso de la mejor manera dentro de las competencias que tenemos como superintendencia. Las ISAPRES y el gobierno volverán a sentarse a la mesa la próxima semana, buscando acercar posturas en medio de este complejo panorama financiero que mantiene en vilo a más de 3 millones de afiliados al sistema privado de salud. 1:50 de la madrugada, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más medianoche. Bueno, regresamos con noticias del mundo. En un hecho histórico, China informó que su población cayó por primera vez en 60 años debido a la baja en sus tasas de natalidad. Ello va a provocar que dentro de 3 meses deje de ser el país más poblado del mundo. ¿Qué país ocupará su lugar? Lo vemos en la nota. Actualmente no tenemos planes de tener un segundo hijo. Simplemente no podemos pagarlo. Si tenemos un tercer hijo, ¿quién cuidaría al bebé? Un país que envejece y donde, pese a los incentivos, las parejas no quieren tener más hijos. Hablamos de China, que, en un hecho histórico, por primera vez en 60 años, registró una caída en su número de habitantes en 2022 y alcanzó un mínimo significativo en su tasa de natalidad. Con más de 1.400 millones de personas, desde 2021 la población del gigante asiático se redujo en 850.000, con una tasa de solo 6,77 nacimientos por cada 1.000 personas. No creo que se resuelva nada fundamental al permitir que las personas tengan un segundo o incluso un tercer hijo. Creo que el costo de criar a un hijo ahora es demasiado alto. En el hospital podemos darles muchos tipos de anticonceptivos, como píldoras, DIU y otras cosas. Hace 7 años que China abandonó su política del hijo único, implementada en los años 70, que limitaba el número de niños nacidos a causa de la acelerada tasa de crecimiento del país. Sin embargo, hoy su tasa de mortalidad superó la de natalidad. Me preocupa el problema del envejecimiento y el crecimiento negativo de la población, especialmente para mi generación que nació después de 1990. La mayoría de nosotros somos hijos únicos. Una tendencia que los expertos aseguran que podría empeorar a causa del disparo de casos de COVID-19 en el país. Hace algunos días, la Universidad de Pekín estimó que al menos 900 millones de personas se han contagiado de COVID, mientras que las autoridades chinas admitieron cerca de 60.000 muertes a causa del virus desde principios de diciembre. Pero mientras que la población china cae, la de India no deja de aumentar, al punto que, según estimaciones de la ONU, superará a China dentro de 3 meses como el país más poblado del mundo. Tuve un niño por la mañana, me siento bien al respecto. Siempre quise tener uno de cada uno. Cuando en 1980 China llegó a los 1.000 millones de habitantes, India aún no alcanzaba los 700 millones. 17 años después, India llegó a los 1.000 millones, mientras el gigante asiático llegaba a 1.261 millones. Para mediados de este año, Naciones Unidas calcula que India ya tendrá 3 millones más de habitantes que China. La población de India es mucho más joven y está creciendo. Pero hay muchas razones por las que no necesariamente apostaría que India supere económicamente a China en un futuro cercano, porque se trata de mucho más que la población. 2 países que sumados representan más de 1/3 de la población mundial, pero que enfrentan desafíos demográficos completamente distintos. Y en esta imagen que ha dado la vuelta al mundo, la activista sueca Greta Thunberg fue detenida en medio
de una protesta en contra de la expansión de una mina de carbón en Alemania. La joven ambientalista sueca se encontraba cerca de la mina junto a otras personas en el pueblo de Lützerath, manifestando su rechazo a la demolición de un área para permitir el avance de una mina a cielo abierto. Thunberg, quien se unió a los manifestantes el día viernes, fue detenida por 3 policías junto a otros manifestantes para luego ser escoltada a las camionetas de las autoridades alemanas. Después de un par de horas fue liberada. Bueno, nosotros dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Marejadas anormales. ¿Qué es? ¿Y cuándo afectará el fenómeno en las costas de nuestro país? Más detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy en Santiago. Hoy ya miércoles 18 de enero de 2023. Santiago tendrá 31 grados de máxima probable con cielos despejados. Nos vamos al sur, a la isla grande de Chiloé, en Castro. Hoy miércoles 18 habrá cielo parcial y 22 grados de máxima probable. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.